Quererse mejor. Quererse mejor. Quererse mejor. Bienvenida a Quererse Mejor, el espacio donde no nos castigamos por lo que hacemos mal, sino que lo miramos de frente, lo nombramos juntas y lo transformamos. Hola, hola. El otro día me pasó algo bastante simple, pero que, si te soy sincera, me dejó pensando mucho más de lo que esperaba. ¿Sabes esos días que no son desastrosos, no ha pasado nada grave, no has tenido una gran discusión ni has recibido una mala noticia, pero son días pesados, de esos que se te pegan al cuerpo como si el aire fuera un poco más denso de lo normal? Sentía que me iba drenando poco a poco, como una batería que tiene demasiadas aplicaciones abiertas a la vez. Cada pequeña tarea, desde responder un correo hasta decidir qué iba a cenar, me parecía una montaña. Todo me costaba un 10% más del esfuerzo habitual. Llegué a casa con esa sensación de cansancio mental que es casi física, esa presión en las sienes que no sabes muy bien de dónde viene. Solté el bolso, escuché el tintineo seco de las llaves al dejarlas en la entrada y me desplomé en el sofá. Ni siquiera encendí la luz. Y ahí en la penumbra, casi de forma automática, mi cabeza puso en marcha el comité de auditoría. Ya sabes de qué hablo, ¿verdad? Ese repaso mental implacable donde solo computa lo negativo. Tendría que haber contestado a esto antes, al final no has ido al gimnasio otra vez, mañana se te va a acumular el trabajo porque hoy no has llegado a todo, no ha sido suficiente. Estaba ahí atrapada en ese bucle de debería haber hecho esto o no he llegado a lo otro, sintiéndome pequeña y agotada por mi propio juicio. Pero entonces, en medio de ese ruido interno, hice algo que solemos olvidar cuando estamos en modo supervivencia. Simplemente levanté la mirada. Observé mi salón a media luz, el silencio absoluto de la casa, la forma en que mis pies descansaban por fin. Noté el tacto de la tela del sofá y la calma que, aunque yo no lo estaba disfrutando, ya estaba ahí esperándome. Y algo hizo clic. No fue un estruendo ni un giro dramático de película. Fue un cambio de frecuencia sutil. De repente, una voz distinta en mi cabeza dijo, vale, el día ha sido un reto. Ha sido incómodo, sí. Pero mira a tu alrededor. Estás a salvo, estás aquí. Y a pesar de todo lo que te crees que tú has fallado, has podido con él. Has navegado este día y has llegado a un puerto. Fue una sensación curiosa y casi reveladora. Nada de lo que había pasado fuera cambió en ese instante. Los correos seguían sin responder, la lista de tareas seguía igual de larga y mi cansancio físico no desapareció por arte de magia. Pero la forma en la que yo lo estaba habitando cambió por completo. Fue como si hubiera movido ligeramente el foco de la cámara, de un primer plano en mis fallos a un plano general de mi realidad. Decidí casi por instinto dejar de mirarme con exigencia y empezar a mirarme desde un lugar un poco más amable. Y ahí es donde entra algo que muchas veces entendemos mal. Y quiero detenerme aquí porque es el corazón de todo lo que vamos a hablar hoy. La gratitud no es un parche, no es negar lo que duele, ni ponerle una pegatina de todo está bien a una herida que todavía sangra. No tiene nada que ver con ese positivismo forzado, casi tóxico, que nos obliga a ver flores donde hay barro. De hecho, cuando intentamos obligarnos a estar bien cuando no lo estamos, solemos generar el efecto contrario, más rechazo, más culpa y un alivio que nunca llega porque se siente falso. La gratitud, en realidad, es una práctica consciente de atención. Imagina que tu atención es un haz de luz de una linterna en una habitación oscura. Si solo apuntas la linterna a las grietas de la pared o al polvo de las esquinas, creerás que tu casa se está cayendo. La gratitud no arregla la grieta de inmediato, pero es el gesto de mover la linterna y descubrir que en esa misma habitación también hay una cama cómoda, un libro que te gusta o una ventana por la que entra algo de luz. Es elegir de forma intencionada, no quedarte atrapada únicamente en la narrativa de lo que falta. Es abrir un pequeño espacio para reconocer lo que sí está, lo que sí sostiene y lo que sí funciona, aunque sea de forma imperfecta. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil hacer este movimiento de linterna? ¿Por qué parece que el cerebro tiene un imán para lo negativo?
Aquí hay una explicación que quiero que grabes a fuego. No es que seas negativa, es que eres humana. Por pura supervivencia evolutiva, nuestro cerebro está diseñado para detectar problemas. Es lo que en psicología llamamos el sesgo de negatividad. Tu mente es como un radar que escanea constantemente el entorno buscando amenazas o errores. Hace miles de años esto nos mantenía vivos frente a los depredadores. Hoy ese mismo radar detecta el tono de un correo o una inseguridad física. Y ese radar se le suma otro mecanismo traicionero, la adaptación hedónica. Es ese fenómeno por el cual nos acostumbramos rápido a lo bueno. Cuando consigues ese objetivo que tanto deseabas, tu cerebro lo celebra un momento y luego lo archiva como garantizado, volviéndolo invisible. Dejamos de ver la suerte de tener salud o una casa o a esa persona al lado simplemente porque ya están ahí. La gratitud es el acto rebelde de desaprender esa costumbre y volver a mirar lo cotidiano con ojos de estreno. El problema no es tener ese radar o esa adaptación, que en el fondo intentan que sigas avanzando. El problema es cuando ese filtro se convierte en la única lente de tu existencia. Empezamos a vivir desde la carencia constante, sintiendo que nunca es suficiente. Es como intentar llenar un cubo que tiene un agujero en la base. Da igual cuánto logres, la sensación de vacío siempre gana. La gratitud es lo que empieza a tapar ese agujero, no porque elimine lo difícil. De hecho, la gratitud más poderosa es la que llamo el a pesar de. No se trata de agradecer el bache o el problema, sino de reconocer qué hay en tu vida que sigue siendo valioso mientras cruzas ese bache. Es la mano que te sostiene cuando todo lo demás tiembla. Además, fíjate en el poder que tiene sobre tu salud mental. La ansiedad suele ser un exceso de futuro y la tristeza un exceso de pasado. La gratitud es una de las pocas emociones que solo pueden ocurrir en el ahora. Es el ancla más barata y efectiva que existe. En el momento en el que agradeces el calor del café que tienes entre las manos, tu mente abandona por un segundo la preocupación por el mañana y se planta en el presente. Y esto no es solo emocional, es profundamente fisiológico. Al conectar con la gratitud, tu sistema nervioso, que quizás llevaba horas en modo lucha o huida, con el cortisol por las nubes, recibe una señal de seguridad. Es como decirle a tu cuerpo, estamos a salvo, puedes bajar la guardia. En ese instante pasas de un estado de tensión a un estado de regulación. El corazón late con otro ritmo y aparece una sensación interna mucho más estable, más segura, una identidad mucho más habitable. Pasas de sobrevivir a simplemente ser. Y ese cambio, cuando se entrena y se sostiene en el tiempo, tiene el poder de transformar la estructura cerebral y por tanto tu vida entera. Y te digo todo esto, pero no desde un lugar teórico o desde la superioridad de quien ya lo tiene todo resuelto. Te lo digo desde algo que a mí me ha costado años de tropezones integrar. Durante mucho tiempo yo misma era la primera que miraba la gratitud con sospecha. Sentía que agradecer era de alguna forma conformarme. Tenía esa creencia limitante grabada a fuego. Pensaba que si reconocía lo bueno que ya tenía, si me permitía descansar en lo que ya funcionaba, iba a perder el impulso, como si reconocer mi suerte fuera una especie de renuncia a querer algo mejor, una traición silenciosa a mis propias expectativas y a mi ambición. Vivía en el miedo de que si bajaba la guardia y decía esto está bien, el universo pensaría que ya no necesito nada más y se detendría mi crecimiento. Y eso me mantenía en una especie de lucha constante y agotadora. Siempre estaba enfocada en el cuándo, cuando tenga este proyecto, cuando mi cuerpo sea de tal forma, cuando logre esta estabilidad. Estaba tan obsesionada con la meta que el camino se volvía un trámite molesto, algo que simplemente había que soportar. Era agotador, sí, pero también era lo único que conocía, era mi zona de confort, aunque fuera una zona de confort llena de ansiedad. Hasta que después de mucho trabajo personal empecé a entender que agradecer no tiene absolutamente nada que ver con conformarse. Fue un alivio descubrir que la gratitud no es un freno, sino un combustible más limpio que existe. Agradecer no significa dejar de desear, ni dejar de crecer, ni colgar las botas y dejar de aspirar a más. Significa sencillamente dejar de vivir en guerra con lo que ya es. Significa entender que la abundancia no es algo que ocurre allí fuera cuando llegas a la meta, sino algo que se cultiva aquí dentro mientras caminas. Porque me di cuenta
de una verdad muy amarga. Puedes querer cambiar cosas en tu vida y al mismo tiempo honrar lo que ya está funcionando. No son conceptos excluyentes. Puedes construir una casa nueva sin necesidad de despreciar los cimientos de la que ya estás habitando. De hecho, me topé con una realidad que muchas veces ignoramos. Cuando no eres capaz de ver lo que ya está, da igual lo que consigas después. Puedes alcanzar la cima de una montaña muy alta, pero si tu mirada está entrenada solo para detectar la carencia, en cuando llegues arriba no verás el paisaje, solo verás la siguiente montaña que te falta por escalar. La sensación de vacío es una pasajera que se desplaza contigo si no aprendes a sentarte un momento y decir, esto hoy ya es suficiente. Aprender a agradecer es, en realidad, aprender a dejar de ser una extraña en tu propia vida. Y aquí abro un paréntesis que me parece vital, especialmente para nosotras, porque hemos crecido en una cultura que premia el estar en todo y hemos terminado por normalizar vivir en un estado de tensión constante. A veces ni siquiera lo llamamos estrés, lo llamamos ritmo de vida, pero nuestro cuerpo no entiende de eufemismos. No nos damos cuenta del impacto real, profundo y silencioso que este estado de alerta permanente tiene en nuestra biología. Cuando vives proyectada en lo que te falta o en lo que no has logrado, tu cuerpo interpreta que estás en peligro. Y aquí es donde entra la ciencia. El estrés sostenido es el gran saboteador de nuestro equilibrio hormonal. Cuando el cortisol está siempre por las nubes, se produce un efecto dominó. Se altera la progesterona, se desajusta tu ciclo, tu descanso se vuelve superficial y tu energía diaria empieza a depender de la cafeína y la fuerza de voluntad. Incluso la relación que tienes con tu propio cuerpo se vuelve utilitaria. Lo ves como una máquina que tiene que rendir y cuando no llega te enfadas con él. Pero muchas veces ese desajuste no viene solo por los eventos externos, viene por el ruido interno, por ese procesamiento mental que solo nos deja ver la amenaza y la carencia. Introducir pequeñas prácticas de gratitud no es un lujo ni algo superficial de lo que podamos prescindir. Es una forma directa de biohacking. Es darle a tu sistema nervioso señales de seguridad, de calma y de estabilidad que no puede encontrar en tu lista de tareas pendientes. Es reconocer algo que sí está bien, aunque sea mínimo. Estás enviando un mensaje a tu cerebro reptiliano y le dices, en este preciso momento no hay ningún león persiguiéndome, puedo relajarme. Y cuando el cuerpo recibe esa señal de seguridad, ocurre la magia. El sistema nervioso parasimpático toma el mando. Es ahí, y solo ahí, donde tus hormonas pueden empezar a regularse, donde tu digestión mejora y donde tu descanso se vuelve realmente reparador. Empiezas a sentirte más conectada contigo, menos reactiva y más presente. No es una solución mágica que funcione de la noche a la mañana, pero es una medicina real y acumulativa. Cada vez que eliges la gratitud frente a la queja automática, estás reprogramando tu salud hormonal desde la base, porque un cuerpo que se siente seguro es un cuerpo que puede sanar, que puede descansar y que finalmente puede florecer. Así que hoy me gustaría que te quedaras un momento contigo y te hicieras esta pregunta con calma, sin prisa y sin exigencia. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste de verdad a reconocer algo que sí está bien en tu vida? Algo que no sea perfecto, pero que esté sosteniéndote de alguna manera. Y si después de todo esto que hemos charlado te apetece probar algo muy sencillo, pero increíblemente transformador, te propongo un pequeño ritual para esta misma noche. A menudo, el último pensamiento que tenemos antes de cerrar los ojos es una lista de reproches. Repasamos mentalmente todo lo que no llegamos a hacer, el tono borde que usamos con alguien o ese correo que quedó en borradores. Nos vamos a dormir con el cerebro en modo gestión de crisis y eso garantiza un descanso de mala calidad. Así que hoy te propongo hacer un pequeño cambio de guión. Cuando ya estés en la cama, con la luz apagada y el teléfono lejos, dedica solo 3 o 4 minutos a identificar 3 cosas de tu día por las que puedes sentir gratitud. Pero ojo,
Quiero que lo hagamos bien, no busques hitos históricos. De hecho, el secreto de esta herramienta es que cuanto más simples sean las cosas, más poderoso es el entrenamiento para tu cerebro. No hace falta que hayas ganado la lotería, busca en los pequeños detalles, en esas costuras del día que suelen pasar desapercibidas. Quizás fue ese primer sorbo de café cuando la casa aún estaba en silencio, o el alivio de quitarte los zapatos al llegar a casa. Quizás fue una conversación de 2 minutos con una amiga que te hizo reír, o simplemente el hecho de haber tenido la disciplina de decir no a algo que no te apetecía. Incluso en los días que sientes que han sido un desastre total, puedes agradecer el simple hecho de haber llegado hasta el final del día con todo lo que llevabas encima. Eso ya es un triunfo. Lo importante aquí no es la magnitud de lo que agradeces, sino el gesto de mirar. Al buscar estas tres cosas, estás obligando a tu mente a escanear el día con un filtro distinto. Estás hackeando ese sesgo de negatividad del que hablábamos antes y obligando a tus neuronas a crear un camino nuevo, uno que no va hacia la queja, sino hacia el reconocimiento. Cada vez que haces esto, estás entrenando a tu mente a salir del modo automático, de supervivencia, para abrir espacio a una forma de vivir mucho más consciente y amable. No es solo un ejercicio de pensamiento, es una señal de fin de jornada para tu sistema nervioso, permitiéndote entrar en el sueño desde un lugar de suficiencia y no de carencia. Pruébalo hoy y observa cómo se siente tu cuerpo mañana al despertar. Y si después de escuchar este episodio sientes que algo ha resonado en ti y quieres profundizar un poco más en la ciencia y la filosofía que hay detrás de todo esto, hoy te traigo una recomendación que para mí ha sido un faro en muchos momentos. Te invito a escuchar y leer a Mario Alonso Puig. Es médico, conferenciante y un experto en neurociencia aplicada al bienestar y tiene una capacidad asombrosa para explicar de forma muy clara y sobre todo muy humana por qué la gratitud no es simplemente una emoción pasajera o un sentirse bien momentáneo. Él la define como una postura vital, una manera de posicionarse ante la vida que tiene un impacto biológico medible en tu salud física y mental. Hay una idea suya que me parece especialmente potente y que resume todo lo que hemos intentado desgranar hoy. No es tanto lo que te ocurre lo que determina cómo te sientes, sino desde dónde lo estás interpretando. Fíjate en lo revolucionario de esta frase. Significa que, aunque no siempre tengas el control sobre los eventos externos, sí que mantienes el poder absoluto sobre la narrativa que construyes a partir de ellos. Mario explica que cuando cambiamos el ¿por qué me pasa esto? Por el ¿para qué me sirve esto? O el ¿qué hay aquí que pueda agradecer? Estamos cambiando literalmente la química de nuestro cerebro. Nos movemos desde el área del miedo y la supervivencia hacia el área de la creatividad y la resolución de problemas. Escucharle es como recibir un manual de instrucciones para tu propia mente, ayudándote a entender que la gratitud es, en última instancia, el acto de elegir la paz frente al conflicto interno. Si buscas sus charlas sobre la felicidad y el poder del pensamiento, verás que la gratitud siempre aparece como ese puente necesario para cruzar del estado del estrés al estado de la plenitud. Te aseguro que escucharlo te dará ese empujón extra para empezar a entrenar tu mirada desde hoy mismo. Así que después de todo lo que hemos compartido hoy, quizás la conclusión más importante es que no necesitas una vida nueva para empezar a sentirte mejor. Quizás hoy no se trata de cambiar tus circunstancias de forma radical, ni de alcanzar esa meta que todavía se ve lejana, ni mucho menos de forzarte a estar bien o a sonreír cuando por dentro te sientes agotada. A veces el cambio más valiente y profundo que podemos hacer es simplemente atrevernos a mirar lo que ya tenemos desde un lugar un poco más amable. Se trata de bajar las armas en esa guerra constante contra nosotras mismas y empezar a ser un poco más conscientes de la belleza que ya habita en nuestra imperfección, de darnos permiso para estar en paz con lo que somos, con lo que hemos logrado y con lo que todavía está en proceso. Porque si lo piensas, la mayoría de las veces no necesitamos que el mundo entero sea distinto para encontrar el alivio. Lo que necesitamos es aprender a ver de otra manera lo que ya está frente a nosotras. Necesitamos recordar que la gratitud no es un premio que llega cuando todo es perfecto, sino el ancla que nos permite disfrutar del viaje mientras las cosas se van arreglando.
Date permiso hoy para ser un poco más blanda contigo, para reconocer tu esfuerzo y para agradecerle a tu cuerpo y a tu mente que te hayan traído hasta aquí. No hace falta nada más. Gracias por permitirme acompañarte un ratito más en este camino. Cuida mucho esa nueva mirada que acabas de encender. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Querer ser